Bueno, launch. Entonces, fíjense aquí abajo ya me sale el símbolo del WAMP server. Primero estaba en rojo, naranja, ahora está en verde. Si pueden ver aquí. Quiere decir, cuando está en verde, quiere decir que mi WAMP ya está. A ver, aquí le clico y me da. ¿Cómo sé que ya funciona? Bueno, vamos a abrir nuestro explorador. Bueno, aquí vamos a colocar en esta parte, vamos a colocar localhost. Localhost, el que hace rato nos estaba indicando para cambiar el nombre, vamos a hacer localhost. Enter. Si sale esta pantalla, quiere decir que ya está nuestro WAM instalado correctamente, entonces quiere decir que no hubo un problema. Si ustedes tienen algún problema, pueden enviarme un mensaje con los problemas que tiene, pueden quitar imágenes de la pantalla si quieren y me muestran el problema que vamos a intentar ayudar. Bueno, aquí tenemos varias cosas. Nosotros lo que vamos a estar usando es este aquí, el PHP Miami. Clicamos aquí y nos lleva en esta parte. Entonces aquí venía a ver Gemini, demás hierba, iniciar sesión. Le ponemos continuar nada más. Bueno, tengo que crear un usuario y una contraseña. Que esto ya no había ocurrido antes. Bueno, vamos a crear entonces DTAC. Contraseña va a ser. Ahí está. Continuar. What's. Espera. Ok, eso es. Aquí ocurrió algo interesante. Este no había ocurrido anteriormente. Que hice. Clicar aquí. Que nosotros debemos configurar. A ver. Configuración básica. Aquí me dice que a ver, aquí. Aquí tenemos para entrar el localhost y demás cosas. Y el usuario es un punto y sin nada abajo. Entonces yo le he colocado aquí punto, no, y nada abajo, y continuar. Y ahí entró en nuestro PHP Miami. Bueno, aquí esto es lo que vamos a estar utilizando en la siguiente clase, que para conectarnos a esto. Entonces voy a dar un eh, pequeño pequeña información de cómo funciona esto, cómo vamos a estar utilizando. Bueno, nosotros vamos a estar utilizando la base de datos. Vamos a crear una base de datos aquí. Clicamos en base de datos y bueno, aquí estamos. Aquí nos da sin privilegio y no nos permite hacer nada. Bueno, para ello vamos a finalizar esta sesión por el tema del punto ese que lo colocamos. Para solucionar este drama tenemos que colocarle el usuario como root. Ahí está, root. Y la contraseña, como no le pusimos aún, continuar. Ahí ya entra. Viste que fíjense que es diferente aquí. Tenemos otras bases de datos que ya han sido creadas como ejemplo. Bueno, aquí siendo root podemos hacer ya varias cosas. Entonces lo que le quería explicar es algo sobre la base de datos. Ponemos base de datos. Aquí son las bases de datos que ya se crearon. Nosotros vamos a crear uno para probar. Entonces, como yo siempre le coloco un identificador, vamos a colocarle base de datos y aquí vamos a colocarle prueba. Bueno, todo en minúscula porque da igual como colocamos yo que en minúscula, después colocan todo en minúscula. Aquí tenemos
base de datos prueba. El resto dejamos como está. Vamos a crear. Y aquí ya nos crea nuestra base de datos. Bueno, vamos a ver. Podemos entrar desde aquí. Cualquier lado. Aquí estamos ya en localhost. Base de datos prueba. Que es lo que hicimos ahora. Ahora podemos crear la tabla. Vamos a crear una tabla tbl de tabla. Vamos a crear el ejemplo. Aquí sí. No, aún no. tbl ejemplo. Número de columnas. Vamos a crearle 3 ejemplos. Vamos a tener. Continuar. Y nos lleva a este lugar. Nuestro nombre de la tabla es tbl ejemplo. Aquí podemos agregar la columna. Bueno, eso ya veremos en la práctica cuando necesitamos más o menos. Bueno, vamos a crear uno str, que va a ser nuestro string, que representa ejemplo. Aquí sí podemos usar tranquilamente el mayúscula y minúscula, que se diferencia ya. Podemos usar varchar, que para colocar texto vamos a colocar 20, y el resto aquí podemos dejar como está. Si vas, bueno, así no. Después de lo que necesitemos vamos a estar agregando. Aquí tenemos int ejemplo, que va a ser un integer. Ahí ya tienen int y vamos a ponerle 10. Y aquí vamos a ponerle un text ejemplo. Entonces aquí vamos a colocarle texto. Quiere decir que aquí por poner varchar limitamos hasta el 20. El texto no necesita nada aquí porque de acuerdo a lo que escribimos y guardamos se almacena. Teniendo todo eso, aquí ya tenemos guardar. Ya tenemos. Aquí fíjense, tbl ejemplo, prueba, tbl ejemplo, tenemos una tabla, clicamos, no hay nada, porque no hemos colocado nada aún. Bueno, entonces eso quiere decir que ya tenemos nuestro ejemplo de cómo se crea. Podemos crear otro, por ejemplo acá dice crear tabla, podemos crear otro tabla. Vamos a hacer para tabla ejemplo 2, columna, vamos a ponerle 2 nada más. Continuar, vamos aquí str ejemplo 2 y esas cosas. Int. Bueno, ya está. Guarda. Ahí no, me parece que tenemos dos tablas. Dos tablas. Aquí está tabla 1, tabla 2. Podemos hacer. Bueno, este es un ejemplo de cómo se usa estas tablas. Entonces, como no colocamos nada aún, no hay nada en la tabla, pero eso veremos cómo se hace. Aquí también, cuando clicamos en esta pestaña, aquí nos da el tbl ejemplo 2. Aquí, bueno, esto es, aquí tenemos lo que tenemos adentro. Bueno, este es nuevo. Hace poco yo estaba usando otro, pero no tenía estas opciones. Entonces quiere decir que van autorizando, y algunas cosas que si nos cambia el lugar de lo que estamos acostumbrados siempre nos perdemos. Pero no importa, siempre hay solución. Porque esto es nuevo, no había para colocar nuevo desde aquí, nada. Esto ya nos facilita todo. Bueno, entonces llegamos hasta aquí y espero que si tienen algún problema pueden enviar un mensaje a ver qué solución le damos. Pero hasta ahora hasta aquí. Después vamos a ver en los ejemplos de los programas que vamos a crear. El próximo programa que voy a crear vamos a usar base de datos para poder practicar. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias.